Estamos ahora con Moisés Naim. Moisés Naim es un ensayista internacional venezolano, ha sido ministro de Venezuela ya hace muchos años, por supuesto antes de la era de Chávez. Y bueno, tiene varios libros publicados. El último se llama The End of Power, el fin del poder. En fin, es un hombre que publica en el diario El País todas las semanas, es el principal columnista del diario El País, ha sido director del Banco Mundial, en fin, una persona de gran trayectoria. Moisés, ¿qué tal? Encantado, Jaime, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, comencemos rápidamente por algunos temas de coyuntura. Lo que más nos interesa ahora es el tema de Brasil, que ha sido también una sorpresa muy grande, ¿no? ¿Cómo explicas tú esas revueltas? Es Brasil y es Turquía y en su momento fue Chile. ¿Y qué tienen esos tres países en común? El éxito económico. Chile es un modelo de éxito económico y sin embargo los estudiantes a la calle protestando. Turquía es un milagro económico de crecimiento y Brasil, por supuesto, como sabemos, más de una década, o sea, 40 millones de brasileros han salido de la pobreza. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, que cuando ocurren esos cambios de la sociedad tan veloces, las expectativas de la gente aumentan mucho más rápido que la capacidad del gobierno de satisfacerlas. A la gente ya no le basta tener una escuela donde antes no la había, ahora quieren que en esa escuela haya buena educación. Y en Brasil además ha habido todo tipo de rezagos, la situación política, pero la política económica no ha sido la mejor y sabemos que Brasil tiene precios increíblemente altos, que el costo de la vida es muy difícil y eso ha venido erosionando y lo que dice la gente es cómo es posible que van a gastar miles de millones de dólares en construir estadios y cuando mi hijo se enferma yo no tengo un hospital donde llevarlo. Claro. Ellos hace 2 años crecían 7%, crecieron como 7% el año 2011, me parece que bajaron como a 2% y el año pasado crecieron 0,9%. Y la perspectiva para este año. Entonces están, digamos, luego de haber venido creciendo han tenido un retroceso, ¿no? El crecimiento de Brasil tiene dos nombres, uno es China y el otro es gasto público. Sí, pues. Claro. Son las exportaciones, la China de materias primas que le dieron unas posibilidades que no tuvo antes y tanto el presidente Lula como después la presidenta Rousseff menos, pero el presidente Lula tuvo un gasto público y una expansión del crédito y tirando dinero a la calle de una manera irresponsable y hoy están pagando las consecuencias. Claro. Y eso mezclado con un asistencialismo muy grande, ¿no? La base social que le permitió, le dio mucha popularidad, de hecho. Claro, eso no es sostenible pues tampoco. Y yo escribí columnas ya desde hace un año alertando de que Brasil era una burbuja insostenible y que tarde o temprano iba a tener un frenazo doloroso. Bueno, y el caso de Venezuela, bueno, tú eres venezolano, debes tener una información, digamos, de primera mano ahí. Acabo de leer la noticia de que quieren flexibilizar el tipo de cambio, quieren ir a una especie de tipo de cambio de flotación, en fin, porque eso ya no da más. ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela en el próximo año? Va a ser peor antes de que mejore. Ahí hay una combinación de luchas internas dentro de los sucesores del presidente Chávez. Antes el presidente Chávez era el gran concentrador del poder y ahí se hacía lo que él decía. El presidente Maduro no tiene esa capacidad y tiene todo tipo de restricciones y limitaciones para establecer política. Y está la ilusión de que cambiando el régimen, la tasa de cambio soluciona el problema. El problema de Venezuela no es solo la tasa de cambio, es una situación en la cual importa 56.000 millones de dólares y no hay papel higiénico. O sea, se utiliza eso como un ejemplo de lo extremo, pero no hay medicinas en Venezuela. Una de las maldiciones más grandes es ser un enfermo crónico, porque si eres diabético o sufres de algún tipo de enfermedad crónica, conseguir las medicinas que te permiten vivir es una pesadilla en un país tan rico. Entonces, eso lo que quiere decir es que el presidente Chávez, estamos pagando las consecuencias de 14 años de políticas del presidente Chávez, destruyó la industria y destruyó la capacidad de producción y la capacidad de producir alimentos, de producir todo. La devastación industrial que ha habido en Venezuela no tiene nombre. Entonces, hoy estamos viviendo con las consecuencias de eso y lo que esencialmente va a ocurrir a nivel político es una pugna feroz entre los sucesores del presidente Chávez que aprendieron de él que el poder no se comparte. De acuerdo. Pero además, claro, me imagino que soltar el dólar en este momento de alguna manera lo que va a provocar
provocar es una devaluación fuerte y una inflación mayor. Sé que eso va a ser... Lo que pasa es que ya los números son unas distorsiones extraordinarias. Claro. El dólar oficial está a 6.30 y el dólar en la calle, si se consigue, está a 32. Entonces basta que el gobierno a sus favoritos le dé $1 para que inmediatamente le esté dando la posibilidad de hacer una cantidad de ganancias enorme. Entonces eso estimula una corrupción enorme también. Pues, bueno, y la Argentina es otro caso no tan grave como Venezuela, pero que digamos está en serios problemas vinculados también al tipo de cambio. Hay el dólar paralelo que es mucho más alto, hay controles de precios, hay precios congelados y esas cosas que sabemos que no funcionan, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Es insólito la situación de Argentina, al igual que la Venezuela. Son países muy ricos, países que deberían tener una situación de prosperidad para todos, que no la logran. Y no la logran por esta pasión, este amor que tienen por ideas muertas, ideas y políticas que han sido probadas una y otra vez en esos mismos países, en otros países. Sabemos que no funcionan y sin embargo se aferran a esas ideas muertas, esas políticas que sabemos que no funcionan, enamorados de esas políticas porque creen que por allí, a través de ese populismo y esas dádivas, logran retener el poder. Ahora, pasando al tema un poco de la economía mundial y la situación de Estados Unidos, China, etcétera, ¿cómo ves el tema de la recuperación? Ahora se ha producido una devaluación de todos los tipos de cambio, luego de haber estado estos siendo muy apreciados. Estados Unidos parece que se recupera, pero todavía tiene problemas. En fin, ¿cómo ves el panorama global? Evidentemente complicado. La semana pasada fue una semana en los mercados extraordinariamente compleja, simplemente porque el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, Ben Bernanke, anunció que no iban a continuar con la política monetaria abundante, e inmediatamente los mercados reaccionaron y tuvieron estas devaluaciones de todo tipo de monedas. Sin embargo, en Estados Unidos hay una recuperación económica, hay todo tipo de señales que muestran que Estados Unidos se está recuperando. Y sorprendentemente, el área energética de Estados Unidos tiene una expansión de su sector de gas de lutita, este gas de rocas, el shale gas, que va a generar muy pronto que Estados Unidos sea autosuficiente en energía, inclusive un exportador de energía. Eso va a cambiar la geopolítica del mundo. Pero Estados Unidos va a ir mejor, pero es difícil que un país solo vaya mejor en un mundo tan conectado. O sea, Estados Unidos y Europa está estancada. China está disminuyendo su crecimiento económico, los países emergentes, Rusia, Brasil, etcétera, están en problemas. Es muy difícil que un país solo vaya bien. Bueno, pero Estados Unidos siempre ha sido la locomotora. Claro, ya no tiene el peso que tenía antes, pero de todos modos, 25, todavía debe tener como 20 o 25% del PIB mundial, ¿no? Ahora, tú has estado señalando en tus últimos artículos una preocupación por esto que acabas de mencionar, esta revolución del shale gas en Estados Unidos, este incremento, esta tendencia a la autosuficiencia energética en Estados Unidos, estaría llevando a que en el futuro, lejos de orientarnos cada vez más a energías alternativas, renovables, va a haber un reforzamiento de las energías fósiles que generan mucho CO2, en fin, y efectos invernadero en el planeta. Y bueno, eso es interesante y es preocupante. Es decir, tú eres muy pesimista en ese tema. Sí. Desgraciadamente la ciencia indica que no podemos estar celebrando. Aquí, a ver, lo de este shale gas, este gas de lutita que está en las rocas y que básicamente es sacar energía de las rocas, es muy buena noticia a corto plazo porque va a disminuir el precio del combustible, de la energía. Eso está bien, pero a largo plazo es devastador para el planeta, puesto que hace que los incentivos para buscar alternativas que no sean el quemar hidrocarburos no existen. Entonces todo lo que es viento, todo lo que es solar, todo lo que es no renovable, como tú dijiste, empieza a perder estímulo, y eso es muy malo. En estos momentos está claro que estamos en ruta como planeta a tener un aumento de cerca de 2 grados en la superficie, en la temperatura promedio de la superficie terrestre. Eso de por sí es una mala noticia, pero los expertos inclusive están diciendo que podríamos ir aún más.
Y eso genera, no es que crea calentamiento global, es que te cambia y distorsiona, te aumenta, te cambia los ciclos de lluvia, te cambia todos estos episodios, estos accidentes climáticos. En estos momentos en el mundo hay más refugiados y gente que ha sido desplazada y ha perdido sus hogares por razones del clima. Refugiados ecológicos. Refugiados ecológicos. Hay más refugiados ecológicos que refugiados por guerras, por razones políticas. Ah, sí. Bueno, y decían que cuando suba el nivel de los mares, ahí sí va a haber gran cantidad de refugiados ecológicos, porque muchas de las ciudades están al borde del mar, precisamente las poblaciones viven al borde del mar. Absolutamente. Y eso va desde ciudades muy ricas como Nueva York, que va a tener que hacer esfuerzos enormes para protegerse de un aumento del nivel del mar, hasta ciudades muy pobres como las de Haití, o de todos estos países pobres que, como tú dices, están los centros urbanos muy cerca del mar, y esos son países y ciudades vulnerables con poblaciones muy pobres y muy vulnerables. Bueno, en Lima felizmente estamos encima de un barranco alto, estamos protegidos por el momento. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Nuevo LG Optimus G, pídelo hoy en Claro. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RE/MAX Seguros, todo va a estar bien. Asegura tu carro ya con el seguro vehicular Armeiva de RE/MAX. Centra 2.0 2010, 134 soles. Portas 2010, 134 soles. Arma tu seguro y elige cuánto pagar. RE/MAX Seguros. ¿Y tú? ¿Ya estás ahorrando en tu cuenta premio? Es 1 millón de soles. Después, los días que no te avisamos. Apúrate, papá, el próximo sorteo es el 5 de julio. Banco de Crédito BCP. Así que con mi Francia de descuentos te toca todos los días, ¿no? Pero para ustedes nomás, ¿eh? El lunes es bien rápido. El martes yo tomo la iniciativa. El miércoles me toca arriba, abajo. Arriba, abajo. El jueves ya se habló. El viernes de costal limpio. Y el sábado con mis pechito con pechito. El domingo yo soy el rey. Y el secretito es responderle. Siempre listo, don. Con mis armas nos toca todos los días. Únete a la fiesta y aprovecha nuestros precios especiales por aniversario. Ponte Happy Verde en Saga Falabella. Seguimos conversando entonces con Moisés Naim. Estábamos hablando de esta preocupante tendencia no hacia las energías renovables, sino a un reforzamiento de las energías fósiles debido al descubrimiento del gas shale en Estados Unidos y otras cosas. Eso de alguna manera nos lleva quizás al tema de tu último libro, que es muy interesante. Yo no he podido leerlo porque todavía no salía para comenzar en el Perú. The End of Power, ¿no? El fin del poder. Porque, claro, uno se pregunta ante la evidencia del cambio climático, ¿no es cierto? Porque en Alemania, no sé, he leído, no sé si tú mismo lo has escrito, nunca ha habido más problemas de inundaciones en los últimos 500 años. En los últimos 500 años, los tornados en Estados Unidos. Hay esas evidencias y sin embargo las élites mundiales no tienen la capacidad de torcer el sentido de la historia en este tema. Digamos, no tienen poder para introducir cambios. Ese es un poco el tema de tu último libro, ¿no? Exacto. Preguntémonos qué tienen en común las matanzas, las masacres que estamos viendo en Siria con el cambio climático, que sabemos que si seguimos quemando combustible como está, vamos a destruir el planeta o hacerlo invivible como lo conocemos hasta ahora, con la crisis económica de Europa. ¿Qué tienen en común Siria, el cambio climático y la crisis europea? Que todo el mundo sabe que hay que hacer algo para pararlo, hay que parar las masacres, hay que parar el calentamiento global, hay que parar la crisis económica europea, y sin embargo nadie parece tener el poder de hacerlo.
La tesis central de mi libro es que, primero, es el fin del poder tal como lo hemos conocido. Yo no estoy pensando, sería ingenuo decir que el poder no existe y que no hay enormes centros de poder que tienen mucho poder. No digo eso. Lo que digo es que quienes tienen poder hoy tienen menos de lo que tenían quienes estaban en esas posiciones en el pasado. Y que en el mundo de hoy el poder es más fácil de obtener, mucho más difícil de usar y más fácil de perder. Bueno, eso tiene que ver que con una descentralización del poder, con una democratización del poder, con el hecho de que hay una multipolaridad que antes no existía. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con todo eso, Jaime, y con la tecnología también, tecnología, ¿no? Que ha descentralizado, que ha individualizado el poder. Lo que está sucediendo es que las barreras que protegen a los poderosos están siendo más débiles. O sea, uno no puede tener poder si no tiene algo especial que hace que los demás no lo tengan, que sea difícil de que si eres una empresa debes tener una marca o debes tener una gran cantidad de clientes, una tecnología o mucho dinero. Si eres un ejército, son las armas que tienes. Si eres un partido político, son quienes votan por ti. Si eres una religión, es tus fieles. En fin, tiene que haber algo que protege a los poderosos de la competencia. Esas barreras que protegen a los poderosos se están haciendo más frágiles. ¿Por qué? Por una gran cantidad de factores como los que tú has mencionado, pero otros. Yo los agrupo en tres grandes categorías que las llamo tres grandes revoluciones. La revolución del más, donde hay más de todo. Vivimos en un mundo de una abundancia extraordinaria que tiene consecuencias sobre el poder. Ese todo, ese más que tenemos se mueve mucho más y por lo tanto hablo de la revolución de la movilidad. Y ambas cosas generan unos cambios en mentalidad de la gente, cambios en aspiraciones, en expectativas, en valores. Y estas tres cosas erosionan mucho lo que pueden hacer los poderosos con el poder que tienen. Siguen teniendo poder, pero son mucho más limitados. Los empresarios, por ejemplo, en muchos países hoy en día son mucho más ricos, pero menos poderosos. Menos poderosos. Bueno, claro, el individuo tiene ahora más poder en el sentido de que tiene acceso directo a la información, no necesariamente, ni siquiera tiene que comprar un periódico, ¿no? Puede tener acceso directo a alguna clase de participación en decisiones, no necesita ya de los partidos políticos, en fin, todo se va a compara los grandes centros de poder económico hace 20, 30 años con los de hoy en día. Hoy en día tienen que enfrentar mercados financieros que los escudriñan con mucho más detalle, sindicatos mucho más activos, una sociedad civil mucho más activada, conectada y vocal y agresiva en su búsqueda de reivindicaciones, y tienen empleados que ya no toleran eso de que aquí se hacen las cosas como yo digo porque sí. Esa frase todavía existe, pero cada vez tiene menos eficacia. El jefe que manda a gritos y que manda de manera autoritaria existe, pero existe con mucho más problemas de los que tenía antes. Tienes grupos de accionistas, tienes gobiernos, tienen otras empresas que te compiten de una manera mucho más feroz. Todas las empresas hoy en día tienen más competencia, tanto mundial como local. Entonces, de nuevo, los grandes empresarios siguen siendo poderosos, pero menos de lo que eran hace 2 o 3 décadas. Bueno, pero hay el soft power, ¿no? El poder, ¿cómo se puede decir? El poder de la seducción. Pero hay más que lo tienen. O sea, claro que es una fuente de poder, pero hay muchas más que tienen. Porque ahora una empresa con una gerencia tradicional, autoritaria, impositiva, tampoco funciona. Es decir, tú tienes que hacer que la gente participe, a crear un ambiente de trabajo que fomente la creatividad. Correcto. Si no, tu empresa no funciona. O sea, que es el mismo sistema, claro, te lleva a eso. Regresando, vinculando esto con el tema del calentamiento global específicamente, que es muy importante, hay, sin embargo, un país en donde el poder no parece disminuir, que es la China. Y la China, entiendo que se ha propuesto un plan de reducción de emisiones de CO2. De repente son tan organizados y efectivamente el gobierno de China todavía tiene poder, pese, claro, el desarrollo de la tecnología va a ir socavando cada vez más ese poder. Hay levantamientos, presiones de todo tipo. Los trabajadores tienen ahora ganas más que antes. Pero de repente la China sí logra controlar este tema, ¿o cómo lo ves? Lo veo como tú. A ver, el tema del cambio climático, que como tú dices y yo comparto contigo, es la principal amenaza que tenemos como humanidad. No hay ningún problema, ninguna amenaza que nos ponga a riesgo tanto como es.
El problema que tiene esto es que ningún país lo puede resolver a solas. Claro. O sea, China, por supuesto que es importantísimo que China tome más iniciativas para construir plantas eléctricas que no usen carbón de la peor clase y que contaminen mucho. Es muy importante que China tome iniciativas para controlar sus emisiones, etcétera. Pero China también necesita seguir creciendo. Claro. Y si no sigue creciendo va a tener problemas sociales muy importantes, porque ese es un poco el acuerdo que hay entre el Partido Comunista de China y el gobierno con su población. Tú no te metes en política y yo te doy empleo, claro, y te doy crecimiento económico. Si esa ecuación sufre, puede haber problemas, y como tú dices, China hoy en día, cada año hay cientos de miles de levantamientos, de enfrentamientos en las calles por las más diversas razones, ¿no? Y entonces, y con respecto al poder de China, por supuesto que el presidente de China es muy importante, pero compara el poder de Xi Jinping, el actual presidente chino, con el jefe de China en los años 90 que abrió China al mundo, que permitió, eso fue una revolución en China que transformó a China y transformó el mundo. Hoy en día en Perú se están beneficiando de la apertura de China, porque permitió que China creciera a las tasas que crece y que su apetito por minerales y por todo lo que produce Perú en materias primas subieran los precios. Entonces la bonanza que hay hoy en día, la expansión de la clase media en Perú, en parte se debe a que un señor en los años 90 en China decidió él por su cuenta que él iba a cambiar el modelo chino y iba a permitir que China formara parte del sistema capitalista mundial. Eso transformó el mundo. ¿Y tú te imaginas que el presidente actual pudiera hacer eso? No. El actual presidente de China tiene muchísimo más restricciones en lo que puede hacer. De acuerdo, pero la China ahora es no sé cuántas veces más grande y más poderosa que la China de hace 20 años. Entonces, claro, tendrías que de todos modos ponderar, ¿no? El presidente tiene menos poder que el anterior presidente, pero como la China tiene mucho más poder, de repente, a nivel mundial, este presidente... No hay que olvidar, sin embargo, que la China que tiene ese poder mundial es la China de 6 ciudades. Si tú vas a China y vas a las principales ciudades, vas a Shanghái, Pekín, etcétera, vas a ver una China que claramente es una China en ascenso. Si sales 2 horas o 1 hora fuera de esas ciudades, estás en el medioevo. Son ciudades que no tienen aire, que no tienen sistemas de cloacas, son gente muy pobre, son gente donde hay todavía unos retos de subdesarrollo importantísimos. Eso no quiere decir que China no sea un factor importante geopolítico, pero hay que tener mucho cuidado con esta visión de una superpotencia china con capacidades que ciertamente tiene, pero que va a verse limitada por sus propias circunstancias internas. Ahora, para terminar, un acuerdo, creo que en esta reciente reunión que ha habido entre el presidente Obama y el presidente chino, hablaron de ponerse de acuerdo en un plan de reducción de gases de efecto invernadero, de CO2, ¿no? No sé si eso se va a concretar o no se va a concretar, pero si los dos principales emisores se ponen de acuerdo, evitan que eso perjudique la competitividad del otro un poco. Eso podría funcionar. Eso es importantísimo. De hecho, de las cosas más importantes que ha ocurrido fue esa reunión. Esa reunión fue opacada por el tema del espionaje. Sí, pues. Pero eso es mucho menos importante que lo que acabas de mencionar. De esa reunión, si es verdad que estos dos países, que como tú dices son los más grandes emisores, logran ponerse de acuerdo y rebajar su emisión de CO2, eso es una decisión que transforma y que es muy importante. Ojalá suceda. Ojalá suceda. Moisés, muchísimas gracias por tu participación en La Hora N. Fue Moisés Naim, el gran ensayista venezolano, mundial, en realidad es un hombre ya global. Muchas gracias. Gracias a ti. Hagamos una pausa y regresamos.